Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a martes 13 de agosto, en esta 19ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a los santos Ponciano, Papa, e Hipólito, presbítero, mártires. Así es, santos Ponciano y San Hipólito. Ponciano, de la antigua y noble familia de los Calpurni, fue elegido papa en el año 230 durante el imperio del manso y sabio Alejandro Severo, cuya tolerancia en cuestión de religión permitió a la Iglesia organizarse. Pero precisamente en este paréntesis de paz se presentó en la Iglesia de Roma el primero y funesto rompimiento con el nombramiento de una antipapa, en la persona de ese Hipólito, que después de un providencial martirio lo restituyó a la unidad y a la santidad. Hipólito, sacerdote culto y austero, poco inclinado a la indulgencia y temeroso de que en toda reforma se ocultaba el error, había llegado a acusar de herejía al mismo pontífice San Seferino y al diácono Calixto, y cuando este último fue elegido papa en el año 217 se rebeló y aceptó ser él elegido inválidamente papa por sus seguidores. Se mantuvo en el cisma aún durante el pontificado de San Urbano I y de San Ponciano. Mientras tanto, el emperador Alejandro Severo fue asesinado en Alemania por sus mismos legionarios y le sucedió Maximino, que hizo revivir los edictos de persecución contra los cristianos. Encontrándose delante de una iglesia con dos jefes, sin pensarlo dos veces, los mandó a ambos a trabajos forzados en una mina de Cerdeña. Ponciano es el primer papa deportado. Era un hecho nuevo que se presentaba en la iglesia, y Ponciano supo resolverlo con sabiduría y humildad. Para que los cristianos no quedaran sin su pastor, renunció al pontificado, y esta renuncia espontánea fue también un hecho nuevo. Le sucedió el griego Antero, que gobernó a la iglesia solo durante 40 días. El gesto generoso de Ponciano conmovió al intransigente Hipólito, que murió y efectivamente reconciliado con la iglesia en el año 235. Según un epígrafe dictado por el Papa Dámaso, Hipólito, aunque habiéndose obstinado en el cisma por un malentendido celo, en la hora de la prueba, cuando la espada rompía las vísceras de la Madre Iglesia, mientras fiel a Cristo caminaba hacia el reino de los santos, a los seguidores que le preguntaban a cuál pastor seguir, señaló al legítimo Papa como único guía, y por esta profesión de fe mereció ser nuestro mártir. Por otra parte, recientes estudios llevarían a distinguir tres diversos personajes: un Hipólito obispo y un escritor, un Hipólito mártir romano y un tercero, autor de ensayos filosóficos, identificado con el antipapa contrapuesto a Calixto y a Ponciano. Más tarde, fueron transportados a Roma los cuerpos de los dos mártires y enterrados, Hipólito a lo largo de la vía Tiburtina y Ponciano en las catacumbas de San Calixto. Pidamos pues la poderosa intercesión de los santos Ponciano e Hipólito, papa y presbítero mártires. Para hoy, 13 de agosto, tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 1 al 5, versículo 10, versículos del 12 al 14. En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja las 99 en los montes y se va a buscar a la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se le perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños.
palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué importante la meditación de este día, en la cual empezamos haciendo la reflexión del profeta Ezequiel en la primera lectura, capítulo 2 del versículo 8 al capítulo 3, versículo 4. Y justamente se habla de la palabra de Dios, como el Señor le dice al profeta que es el Hijo de hombre, escucha lo que voy a decirte. Abre la boca y come lo que voy a darte. Y le da un libro, el libro rayado de la palabra de Dios. Y al final dice, me lo comí y me supo dulce como la miel. Y me dijo, hijo de hombre, anda, dirígete a los hijos de Israel y diles mis palabras. Es decir, la palabra de Dios es como la miel, dulce, cuando la aceptamos, cuando la cumplimos, cuando la hacemos parte de nuestra vida, cuando le decimos al Señor, hágase tu voluntad, al ejemplo de María y de grandes santos en la historia de la Iglesia. Solamente de esa manera sabrá dulce para nuestra alma la palabra de Dios. Pero cuántas personas por su terquedad de vida, por su pecado, por su insolencia, son cobardes, son también personas ensimismadas, son egoístas y por supuesto orgullosas que no quieren abrir su corazón, no quieren cambiar de vida y no permiten que la palabra entre a su corazón. Sí, muchas advertencias nos da el Señor al respecto del mal y del pecado y muchas veces no queremos hacer caso. Hoy entonces la palabra nos dice que es miel para el paladar solamente si cumplimos la voluntad de Dios a través de esa misma santa palabra. De esa manera seremos felices, tendremos paz, sentiremos plenitud y sin duda tendremos la salvación. Bueno, pues es la tarea de todo cristiano en esta vida. También el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, hoy nos recuerda que Jesús le habla a sus discípulos respondiendo una pregunta. ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? No preguntaban quién puede ser más santo, cómo podemos salvarnos, o de qué manera servir mejor, cómo amar al prójimo. No, la pregunta iba más que todo con un interés específico que creo que los hombres y mujeres de todos los tiempos podríamos tener delante de Dios. ¿Quién es el más grande? Siempre preguntaban por la grandeza, por un puesto, por un honor, por reconocimiento. ¿Cuántas carencias tenemos en nuestras vidas? Pregúntate, ¿cuáles son mis carencias? Mis carencias en la infancia, mis carencias en la adolescencia, mis carencias en la juventud, esas lagunas que muchas veces son afectivas, que muchas veces son emocionales y que necesito llenar, que necesito suplir. Porque aquí la pregunta va con muchas carencias. ¿Quién es el más grande? Significa que querían estar por encima de los demás, el más grande en el reino de los cielos. Pensaron que Jesús les iba a decir, eres tú, o es aquel que me ayuda más, o es aquel que está más cercano, o es aquel a quien les da mi amistad. No, Jesús dice que llamó a un niño, lo puso en medio y les dijo, les aseguro que ustedes si no cambian, no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Es decir, ¿quién es el más grande en el reino? El más pequeño, el que se haga más pequeño, el que se haga el servidor, aquel que no busque honores, premios, títulos ni glorias, aquel que no sea vanidoso, sino todo lo contrario, aquella persona humilde, aquella persona sencilla, aquella persona que ame, pero que ame sin medida, como lo hace un niño, con disposición, con amor, con un corazón noble. Es precisamente el centro del mensaje que tiene el Evangelio el día de hoy. Y por eso hoy le pedimos a Jesús que nos ayude a poner en primer lugar a los otros, que nos ayude a dejar todo interés mezquino, todo tipo de bienes de este mundo, todo tipo de honores, títulos, y que nos ayude a centrar nuestra mirada en el amor al prójimo. Y por eso, una persona grande en el reino, termina diciendo el texto del día de hoy, es aquel que va en busca del que está perdido, en busca de aquella oveja que se ha alejado, en busca de su prójimo que lo necesita. Ahí seremos grandes a los ojos de Dios. Pero aunque pequeños a los ojos del mundo, lo importante es que Dios nos ame y que Él precisamente nos permita gozar de la vida plena y de la vida eterna. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. No olvides que este próximo sábado tendremos el gran concierto católico del año, Nada es imposible para él, con nuestros hermanos de Alfareros, el Teatro Renacer, Monseñor Tulio Pérez,
Jesús Sacramentado y por supuesto el coro del Seminario Mayor, el curso propedéutico, así que no te lo pierdas.